permanece para siempre. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Mira, hermano, Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos a leer en este pasaje que es muy conocida la historia. Y yo creo que en este pasaje, hermano, se encuentra, como en otros lugares de la Biblia, se encuentra una promesa de vida. Y vamos a averiguar por qué, vamos a ver por qué. Leamos así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, verso 35. Fíjense bien, hermano, en esta frase, ¿cómo les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos y los que estaban con él ahí, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Nosotros sabemos quién es, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Tomen sus lugares los que están aquí presentes. Como les decía, mis hermanos, quiero meditar en esta tarde en el tema una promesa de vida. Cuando pensamos en promesas, yo quiero preguntarte si alguna vez te han hecho alguna promesa o qué crees de las promesas. Entonces yo en algunas ocasiones he dicho, bueno, depende de quién me haga esa promesa. Aleluya. Qué bonito se escucha, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien te dice, voy a estar contigo. No te preocupes. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Entonces, si te pones a pensar en un momento, piensa de repente quién es el que te dice esas cosas. Así es. Porque cuando es un joven, un niño, y escuchas palabras del Padre, yo creo que hay mucha credibilidad. Cuando es alguien que se conoce, que tiene el potencial de cumplir lo que promete. Pero diferente es cuando, por ejemplo, y no digo que todos son así, pero ha sucedido de que el novio le baja las estrellas, la luna y el sol a la novia, y después cuando ya se casan, pues no le bajó ni una nubecita ni siquiera. Y se da cuenta que la promesa no se cumplió. Entonces, si reflexionamos, pensemos, depende de quién venga la promesa. Así es. Pero fíjate que en algunas ocasiones las personas piensan y se creen, y más cuando la persona está dolida, cuando la persona tiene un problema y te dicen, estoy contigo, mi hermano, no te preocupes. De hecho, cuando uno hace un compromiso, ¿verdad? Más que todo hablando del compromiso matrimonial, uno de los votos que se hacen es estar con la persona en las buenas y en las malas. Así es. Entonces ahí está la promesa. Y en Marcos capítulo 28, verso 20, no lo busque, encontramos las palabras más poderosas que la iglesia de Cristo puede tener. Encontramos, quiero estar... porque no solo es el libro de Marcos que lo menciona, sino que lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Mateo, y encontramos, hermanos, las palabras, no en Marcos capítulo 28, porque no tiene 28 capítulos, pero encontramos en Jesucristo las palabras más poderosas que se pueden haber escuchado para la iglesia y para el ser humano. Pero yo quiero que pensemos por un momento en las palabras de Jesús cuando Él dice en su palabra que Él
va a estar, fíjate lo que dice Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hemos escuchado muchas veces esto. Cuando me refiero a esta palabra de Jesús, hermanos, me estoy haciendo memoria porque es una promesa. Y si es una promesa de Dios, y si la promesa está en su palabra, algunas veces hemos enseñado que aproximadamente hay 8,000 promesas en la palabra del Señor. Pero esta promesa es la más poderosa. Para mí es contundente cuando Jesús dice que nos va a dejar algo mientras estemos aquí en la tierra. Él está diciendo que nos va a acompañar. Y dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Fíjate, hermano, yo estaré con vosotros. Ahora, es tremendo esto porque cuando analizamos, si fuera que nosotros creyéramos o que el mundo creyera, entonces las iglesias estuvieran abarrotadas y el mundo completamente fuera un mundo diferente. Así es. Porque una cosa es creer en lo que te dicen, pero cuando te habla Jesús, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, esta es una promesa que todos, o más bien en que todos deberíamos de confiar. Así es. Esta es la promesa que nosotros deberíamos de tener en mente siempre. Y la pregunta, hermanos, que yo tengo en esta tarde es, si Él estará con nosotros, si Él ha prometido que va a estar con nosotros, entonces ¿por qué hay personas, número uno, que no creen y otras personas se desaniman? En otras palabras, hay personas, yo quiero que ustedes vean que hay personas que se convierten, hay personas que vienen a Cristo, hay personas que se convierten al Evangelio, pero de repente tú ves que se desaniman. Entonces la pregunta es, si Él está con nosotros, ¿por qué se desanima la gente? Entonces quiere decir que no le creyeron a la promesa, o algo pasó. Entonces, si se desaniman, hermanos, es por alguna razón. Y una de las cosas por las cuales las personas se desaniman, y tenemos que decirlo claro cuando escudriñamos la palabra, es porque cuando las personas vienen a Cristo, las cosas que ellos esperan, las expectativas que tienen de venir a Cristo son diferentes o no son las que ellos esperaban. Y esto sucede, mis hermanos, porque no hay una fina educación espiritual para aquellos que vienen a Cristo, o se les trata de una manera diferente al decirles o predicarles o enseñarles un evangelio que solamente te habla de bendición, de bendición, de bendición y de bendición, todos los días de bendición, y nunca te dice que vas a tener problemas. Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Pero dijo Jesús, confiad porque yo he vencido al mundo. Fíjate, hermano, si las personas entonces tienen esta promesa, ¿por qué se desaniman? Aleluya. Una de las respuestas es, hermanos, porque las expectativas que tienen no son las que ellos esperaban. Yo quiero que usted piense por un momento en lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Y nos acordemos de una cosa bien especial, mis hermanos. Y esto no es un conformismo, esto es algo real. Para hablar de la promesa de Jesús, cuando Él dice, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para hablar de esta promesa, yo quiero que pensemos por un momento en aquellos grandes hombres y mujeres de la Biblia, hermanos, y que ustedes vean y me mencionen por lo menos uno, o se acuerden de una mujer, o se acuerden de un gran hombre. ¿Por qué no mencionamos a algunos? David. ¿Por qué no mencionamos a Gedeón? ¿Por qué no mencionamos a Salomón? ¿Por qué no mencionamos al gran Moisés? ¿Por qué no mencionamos a Josué? ¿Por qué no mencionamos al apóstol Pablo? Y no quería llegar al Nuevo Testamento porque al mencionar los apóstoles, porque al mencionar los discípulos, hermanos, vamos a encontrar en cada uno de ellos que ellos no pasaron bien toda su vida. En otras palabras, todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia que la palabra menciona que fueron grandes, que Dios los usó poderosamente, siempre tuvieron algunas situaciones difíciles. No hay uno que no haya pasado una situación difícil. O habrá alguno en la Biblia que se la pasó fácilmente. Habrá uno que no habrá sufrido
de alguna manera. Quizás tuvo riqueza, pero le faltó en alguna situación. Así es. Tuvo problemas, tuvo situaciones. Entonces yo quiero que tú te acuerdes, mi hermano, que me escuchas, que no hay uno ni siquiera en la Biblia, en la historia de la Biblia, que no haya pasado un momento difícil en su vida. Entonces, ¿por qué nosotros en este tiempo moderno estamos pensando que no vamos a pasar una situación difícil y predicando un evangelio? ¿Por qué no decirlo falso? Diciéndole a la gente que todo lo que cuando vengas a Cristo se van a acabar los problemas. Eso es mentira. Hermanos, a todos nos va a llegar el momento difícil en nuestra vida. Amén. Ahora, a cada uno la carga que pueda soportar también. Ahora bien, mis hermanos, un ejemplo claro de la palabra que podemos mencionar en esta tarde es el caso de Josué. Fíjate bien la promesa, porque estamos hablando de una promesa de vida. Estamos hablando de la promesa de Jesús, de la promesa que Él hace al mundo, de la promesa que Él hace a la iglesia. Él va a estar con nosotros. Amén. El problema que yo siento, mis hermanos, es que muchos no creyeron. Y cuando la gente se desanima es por diferentes razones. Pero no deberíamos desanimarnos del Señor. No deberíamos apartarnos del Señor. Entonces, ¿por qué la gente se aparta? Entonces, ¿por qué la gente se desanima? Entonces, ¿por qué la gente se va al mundo? Entonces, ¿por qué la gente actúa de esa manera? La sencilla razón, mis hermanos, es porque no le han creído a la promesa de Cristo Jesús. Porque si Él está con nosotros, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón de decir, no, pues yo ya no quiero nada de Dios, yo ya no quiero nada de la iglesia? Está bien que no quieras nada de la iglesia, pero no quieras nada de Dios. Porque es que te puedes apartar de cualquier lugar o de cualquier cosa, pero no te apartes de Dios. Amén. Aunque déjame decirte que si te apartas de la iglesia y dices que no te apartas de Dios, te estás apartando a medias de Dios. Entonces te metes en un problema que no quiero hablar en esta tarde. Porque quiero hablar de la promesa de Jesucristo, de la promesa de vida. Gloria al Señor. Entonces el ejemplo que quiero mencionar es el ejemplo de Josué. Fíjate cómo le dice Dios a Josué en los primeros capítulos de ese libro. Le dice, voy a estar contigo siempre. Así, fíjate, estas son las palabras que a mí me impactan. Así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Ahora yo pregunto, o me pregunto a mí mismo, ¿cómo estuvo con Moisés? ¿Lo olvidó en algún momento Moisés? Déjame decirte que en algún momento lo reprendió. Déjame decirte que en algún momento Dios tuvo que llamarle la atención a Moisés. Dios tuvo que regañarlo, para decirlo de alguna manera. Pero le dijo a Josué. Por eso tomo ese ejemplo, porque hay otros también. Pero le dijo a Josué, voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Y le está diciendo eso para que él entienda de que a Moisés no lo dejó por 40 años en el desierto, no lo dejó por 40 años allá en el reinado, allá cuando estaban esclavos. No lo dejó los 40 años en el desierto tirado, no lo abandonó, siempre estuvo con él. Amén. ¿Cómo estuvo con Moisés? ¿Solo 40 años? No. ¿Solo 80 años? No. ¿Solo 120 años? Tampoco, no. Estuvo todos los días de su vida con Moisés. Entonces le está diciendo a Josué, mira, quizás tú no vayas a llegar a los 120, pero te estoy diciendo que así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Esa es una promesa de vida, porque le está diciendo a Josué, Josué, voy a estar contigo igual como estuve con mi siervo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú entiendas algo. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Que no fue nada fácil para Josué. Ese es lo que tenemos que entender, que no fue nada fácil para Josué. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Josué tuvo que introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel. Porque Josué tuvo que pelear por esa tierra. Porque en algún momento tuvo que cruzar el Jordán. Porque en algún momento la gente tuvo hambre. Porque cuando cuando cruzaron el Jordán, después de que lo cruzaron, el maná cesó. Ahora comieron espigas de la nueva tierra. Habían gigantes al otro lado. ¿Se acuerda que a él mismo lo mandaron a espiar? Así es. Y había un reporte que habían gigantes. Pero resulta que él dijo que sí iban a poder conquistar. Ahora Dios estaba viendo un corazón de fe en Josué.
hermano, esta noche yo quiero que tú veas que Dios ve tu corazón de fe. Si tú vienes una vez más a los pies de Cristo, si tú vienes una vez más a buscar el rostro del Señor, el Señor ya ha visto tu corazón desde antemano. Y entonces Él se fija y dice: este es mi siervo, tiene fe. Aunque pase hambre, aunque pase enfermedad, aunque pase injusticia, aunque pase desprecio, aunque pase lo que pase, este siervo siempre me busca. Esta mujer siempre me busca. Son gente que están constantemente buscándome. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. A Josué le dijo: así voy a estar contigo. Entonces Josué empieza a entender cosas que deberíamos nosotros también de entender. ¿Por qué razón, mis hermanos? Fíjate lo que dice Jesús: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no nos está diciendo a todos. ¿Por qué razón? Porque le está diciendo a aquellos que tienen fe y que han venido a Él y que lo han aceptado como su Salvador personal. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a olvidar de los demás y que el sol ya no va a salir para ellos? No, no se trata de eso. Se trata de que aquellos que vienen a Cristo y le entregan su vida al Señor y le sirven, Él va a estar con nosotros. Y esa es la esperanza que tiene la iglesia. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros del mundo. Que Él está con nosotros. Que Él está siempre con nosotros. Ahora, debemos de entender esto, iglesia. Que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Todos los días de nuestra vida. Amén, amén. Pero Él no está diciendo que no vas a tener tentaciones. Él va a estar con nosotros, pero no te dijo que no te vas a enfermar. Porque no es como que vengas a Cristo y eso ya te haga inmune del coronavirus. No es como que vengas a Cristo y que ya no te va a dar gripe ni tos. Puede ser que toda tu vida te la pases con gripe, hermano. Él dice que cuando nosotros venimos a Él hay una esperanza de salvación y vida eterna. Que Él va a estar con nosotros en esta tierra mientras nosotros creamos y le sirvamos a Él. Pero no dijo que iba a estar con nosotros y que eso significa que vas a dejar de trabajar y que el dinero te va a llover del cielo porque ya veniste a Cristo. Deja de trabajar y verás cómo te cae de la nube los dólares. Eso va a ser así, hermano. Eso es falso. Todos sabemos que tenemos que trabajar. Así es, amén. Hermano, son cosas que la gente se quiere atribuir muchas veces, cosas, le quiere atribuir a la palabra cosas que no son. El Señor dijo: va a estar con nosotros. Nota lo que dice el pasaje, hermano, para que entremos ahora sí en el pasaje. Aleluya. Nota lo que dice el pasaje. Jesús le dice a esta gente, y esto es lo que a mí me llama la atención de este pasaje, porque esto tiene que ver con la promesa del Señor. Mira, hermano, siempre que Jesús se reúne con los discípulos y pasa algo, es porque les quiere enseñar algo. Es porque nos quiere enseñar algo también a nosotros. Y entonces el pasaje comienza diciendo: aquel día, cuando llegó la noche, y esto tiene que llamarnos la atención, porque cuando llega la noche viene la oscuridad. Y esos barcos en los cuales navegaban antes no tenían la luz que tienen los de ahora. Los de ahora, hermanos, por muy pequeño que sea, tienen un navegador ya en la tierra. Ahí, hermanos, fíjate, yo no sé si tú sabes, pero cuando uno va en un barco y tienen un navegador, un GPS, lo que sería en la tierra, en el barco también tienen un cierto tipo de GPS, no sé cómo se llama, pero me imagino que es un navegador. Y cuando lo colocan en el mar, pueden ver en dónde andan los pescados. Está tremendo. Pero en ese tiempo no había nada de eso, ni siquiera luz. Entonces llegó la noche y esto se pone tremendo. Porque dice que Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, los discípulos: por favor, váyanse cada quien a su casa, ya el Señor está cansado. Llegó la tarde, ha estado enseñando. Estuvo enseñando de las parábolas, estuvo enseñando de la semilla de mostaza, estuvo enseñando del crecimiento de la semilla, estuvo enseñando muchas cosas antes de esto. Ha llegado la tarde, así que, hermanos, por favor, váyanse. No es como los de la iglesia de ahora, ¿verdad? Que uno no les dice nada y siempre se van. No, ahí había que correr la gente. Ahí había que correr la gente. No, ahora nos vamos porque ustedes saben que no podemos interactuar mucho, ¿no? Pero en ese tiempo había que correr la gente, pues era el mismo Jesús que estaba ahí. Imagínate qué tremendo. Entonces los empiezan a despedir
Y dice que le tomaron a Jesús, dice el verso, como estaba en la barca. Pero nota lo que sucede y aquí comienza lo tremendo. Y dice, y había también con él o con ellos otras barcas. Pero aquí dice en el verso 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas sobre la barca. Y parecía que la barca se iba a hundir. Oscuro y con agua arriba. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a dormir. Aleluya. Mira qué tremendo, hermano. Jesús durmiendo y el barco se está hundiendo. El barco se está llenando de agua. Si Jesús está con ellos, esta es la pregunta. Si Jesús está con ellos, ¿por qué se levantó esa tempestad? Fíjate qué tremendo, hermano. Él dice, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que no vamos a tener tempestades? ¿Será que no vamos a tener problemas? Jesús estaba con ellos en la barca. Allí estaba el Rey de Reyes. Y si no, te vas hasta el final de la historia y te vas a dar cuenta que manda al viento a callar y todo se pone tranquilo. Entonces, si Él estaba con ellos, ¿por qué empieza a hundirse? ¿Por qué se levanta la tempestad? Ahora yo te voy a decir algo, mi hermano. No dudes que cuando Jesús y sus discípulos caminan sobre esta tierra, cosas maravillosas están sucediendo. Ahora no dudes, iglesia, que si Jesús está con nosotros, milagros van a suceder. No dudes, iglesia, que si Jesús está con nosotros, Él cuida de nosotros. No dudes, iglesia, en servirle al Señor cada día porque Él está con nosotros. No dudes, iglesia, ¿sabes? Pero ten algo presente a la misma vez. Que porque esto está sucediendo, hay alguien que se levanta con tempestad y es el diablo. El diablo no quiere que tú estés con Jesús. El diablo empieza a sembrar duda. Y por eso van los discípulos y le tocan, Señor Jesús, que no te da pendiente que estamos muriendo, que vamos a morir. Hay una gran tempestad. No dude, mi hermano, que el diablo se levante en contra de la iglesia. No dudes que el diablo se va a levantar en contra de tu familia, en contra de tus hijos. No dudes, hermano, en cualquier momento. Ahora, una cosa es que el diablo se quiera levantar y otra cosa es que Dios lo quiera dejar. Una cosa es que el diablo esté ahí y que Dios le dé permiso, porque el diablo no va a actuar si Dios no le da permiso. Y Dios cuida de sus hijos y la iglesia es la niña de sus ojos. Por eso la promesa es real, aleluya. No dude, mi hermano, no dude que eso va a suceder. En segundo lugar, en algunas ocasiones, la tempestad se va a levantar tan fuerte. Fíjate qué tremendo es esto. Se va a levantar tan fuerte que parece que ya no hay solución. Y es aquí donde la gente se empieza a desanimar. Porque parece ser que la tempestad, dice ahí la palabra del Señor, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas sobre la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, ya estaba a punto de hundirse la barquita. Y así es la vida del cristiano. En ocasiones la tempestad es tan fuerte que parece que ya no hay solución. La tempestad es tan fuerte que parece que ya todo se va a perder. Que el problema no tiene solución. Que tu enfermedad te va a matar. No, mi hermano, la enfermedad no va a acabar contigo. Tú vas a llegar hasta donde Dios quiera que llegues. El Señor te ha dado vida. Y aunque estés pasando una situación difícil, déjame decirte que no es el final. Muchas veces parece, y aún están en aquellos que le servimos a Dios. Hemos pasado situaciones difíciles, hemos vivido situaciones difíciles, pero Dios ha estado con nosotros. Tal vez crees en algún momento, y por eso es que a veces las personas, yo pienso que se desaniman, porque muchas veces creen que Dios no me escucha. Y qué tremendo, porque tú estás viendo muchas veces que Dios está bendiciendo al vecino o al hermano. Mira el hermano, qué bendecido viene, qué bendecido se ve. Solo Él sabe, mi hermano, si está bendecido o no está bendecido. Solo Él y Dios sabe si está bendecido o estará peor que tú. Dios quiera que todos seamos bendecidos. Pero una cosa cierta es, mi hermano, que a veces
lo que el diablo quiere sembrarte en tu mente es que tengas duda de la promesa del Señor que va a estar contigo. Y como viene el problema, como viene la situación difícil y parece que no hay solución, entonces dice el cristiano que está medio desanimado, dice, no, yo creo que Dios no me escucha. Dios le escucha a fulano, Dios le escucha a sutano, Dios le escucha a mengano, Dios le escucha a otra persona, pero yo creo que a mí no me escucha. Tal vez le escuchará al pastor, pero a mí creo que no me escucha. Y ves a tu alrededor y parece que al único que no se está bendiciendo eres tú. Parece que al único que Dios bendice es al vecino. Mira, hermano, uno no se da cuenta de las cosas que están sucediendo en este mundo. Y uno parece que uno está pasando la última batalla de Troya, la última enfermedad. Pero no es así. Ayer tuve una tremenda experiencia al ver cómo la gente está sufriendo a través de este virus y a través de esta situación. Con esta bendición de que hemos tenido de repartir comida y cómo Dios ha puesto en el corazón de algunos hermanos aquí en la iglesia de ayudar en esto y conseguir esta provisión para las familias. Pero estamos alcanzando familias que son vecinos y que son personas que conocemos. Y bendito es el nombre de Dios. Ayer iba con unas bolsas de comida para una persona. Y por alguna razón, por la preocupación y la tanta cosa que traía en la mente, dije, voy a pasar dejando la comida. Y no paso dejando la comida, sino que me voy a hacer el otro mandado. Llego a hacer el mandado y me tardo un poco. Y cuando me vuelvo a subir al carro, digo, ¿por qué huele a melón aquí? Y ahí me viene a la mente con ese olor que traigo la comida que le iba a ir a dejar a una persona. Y entonces dije, no me puedo regresar porque está muy lejos. Bueno, no era nada imposible, pero no me quería regresar muy lejos. Y entonces dije, ¿a quién le llevo? Entonces el Señor me ilumina y dije, ya sé a quién le voy a llevar. Y hermano, cuando yo toco esa puerta, un niño me abre y me dice, ¿mi mamá habló contigo? Y le digo, no, simplemente vengo aquí a dejar esta comida. Y dice, gracias, yo pensé que mi mamá había hablado contigo. Y le digo, ¿por qué? Porque ya tenemos casi 2 semanas que no hemos salido, nos enfermamos todos y mi mamá hasta ahora salió a hacer un mandado porque tenía que salir. Y hoy me confirmó la persona y me dice, eso me cayó del cielo. Y uno piensa a veces, mi hermano, y uno piensa a veces que uno está pasando esa gran, y sí, yo sé que son necesidades, pero hay gente, mi hermano, que está sufriendo en su propia casa. Y esas personas a veces piensan que Dios no les escucha, pero yo creo que esa persona tuvo que haber orado. Dios tuvo que haber visto la necesidad, porque había necesidad hasta de hambre. Hermano, y yo me quedé impactado. Yo dije, Señor, gracias porque se me olvidó dejársela a la otra persona. Porque aquí había una necesidad. Aleluya. Entonces, mi hermano, a veces parece que la persona deja de creer en esa promesa porque como que Dios no está escuchando. Pero Dios sí escucha. Dios sí escucha las necesidades de sus hijos. Cuando ves a tu alrededor, hermano, no dejes que el enemigo ponga en tu mente que tú eres el menos bendecido, que tú eres el menos afortunado. Hermano, tú eres el más afortunado, tú eres el más privilegiado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Y aunque hayas pasado una situación difícil, Él está contigo. Él está contigo, mi hermano. Él está contigo. Por eso, mi hermano, tú tienes que pensar que no es así, que Dios está con nosotros. Fíjate lo que sucede. Una de las cosas que pienso, aquí Jesús se fue a dormir y le fueron a despertar. Y tenía su propósito, que hemos hablado en algunas ocasiones de esto. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios no duerme.
Dios está pendiente de todas las cosas. Nuestro Dios no es un Dios que se cansa, que duerme, no. Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que nada se le escapa, que no hay nada que se le salga ni que lo tome por sorpresa. Dios conoce todas las cosas, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa entonces que Jesús se fue a dormir? Está tremendo esto. Significa que Jesús quería enseñarles a estos discípulos que su Padre que está en el cielo tiene todo bajo control. Y esta tarde yo te digo, mi Padre que está en gloria tiene todo bajo control. Iglesia, Dios tiene todo bajo control. Aunque pasemos situaciones difíciles en este tiempo, Dios tiene todo bajo control. Vamos a salir hacia la otra orilla. En esta orilla, yo no sé qué tanto hemos recorrido, mis hermanos, pero quizás el trayecto que ya nos subimos en la barca nos va a llevar a la otra orilla. En esta orilla no sé qué tanto hemos avanzado. Algunos se atreven a decir que aquí a fin de año ya estamos saliendo. Yo no sé, solo Dios lo sabe. Lo único que sé, que estamos subidos en la barca y que si Jesucristo dijo, vamos a pasar al otro lado, es que vamos a llegar al otro lado. No importa lo que aquí esté pasando, no importa si aquí se están viniendo las olas, no importa si la barca se está tambaleando. Hermano, déjame decirte que ahí está Jesús. Aparentemente está dormido. Algunos dicen que por su humanidad, porque aquí vemos la humanidad de Jesús descansando. Pero que significa que se fue a dormir es que tiene todo bajo control y que hay una confianza plena en el Padre Celestial. Y lo que Él quiere entonces en esta tarde, mis hermanos, que como iglesia fortalezcamos nuestra fe. Él quiere fortalecer tu fe. Él quiere que la iglesia se fortalezca. No hay promesa de Dios, mi hermano, que no se haya cumplido. Yo quiero que tú me menciones por lo menos una que no se haya cumplido. Yo no me atrevo a pensar, hermano, que haya algo que Dios haya dicho y que no se haya cumplido. Es más, su palabra se está cumpliendo. Su palabra se ha cumplido a cabalidad y se seguirá cumpliendo tal y como está escrita. Se ha cumplido en su pueblo, se ha cumplido en su iglesia, se ha cumplido en Jesús, se ha cumplido, hermano, en los últimos tiempos en su pueblo, se está cumpliendo en la iglesia. Pero te voy a decir algo y te lo voy a repetir otra vez. No hay promesa de Dios que no se haya cumplido. Lo que Dios dice, eso va a ser. El problema es la falta de fe. Y por ahí dice un predicador, usted no tiene problemas. Tú no tienes problemas. El problema es falta de fe. Y eso es lo que faltó aquí con sus discípulos. Los discípulos, hermanos, fueron reprendidos por Jesús por no tener fe. De hecho, aquí en este pasaje, note lo que dice: ¿por qué estáis amedrentados?, les dice Jesús en el verso 40. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿cuál es el problema? Es no tener fe, no creerle a la promesa del Señor que Él va a estar con nosotros. Porque apenas viene el problema, apenas el mundo se viene encima, la gente empieza a irse, empieza a correr, empieza a decir, no, ya Dios no está aquí, ya se acabó la iglesia. Hermano, para que la iglesia se acabe en esta tierra, primero tiene que venir Cristo. Y aquí estamos todavía un grupo de redimidos. Y yo sé que en algún otro lugar, en esta tierra, en esta ciudad, en esta nación y en el mundo entero hay mucho pueblo de Dios que todavía no ha sido levantado. Y cuando este pueblo sea levantado, entonces la iglesia va a dejar de existir. Entonces, ahora sí hay que decir que ya no hay promesa que se tiene que cumplir, porque la promesa ya se cumplió en Jesucristo, que vino a levantar su pueblo. Las promesas del Señor se cumplen, hermanos. El problema de la iglesia siempre va a ser no tener fe. No tener fe. Y Jesús reprende a estos discípulos y les dice: ¿cómo no tienen fe? Hombres de poca fe, les dice en el otro, porque en los tres evangelios sinópticos está la misma experiencia escrita. Y Jesús les dice: ¿cómo no tienen fe? La palabra clave en este pasaje, mi hermano, es el primer párrafo cuando comienza la historia. Volvamos otra vez al principio. Aquel día, cuando llegó la noche, y ponle mucha atención, hermano, mucha atención, porque es lo mismo que Jesús le dijo a la iglesia desde el principio.
El problema es cuestión de fe. El problema es no creerle a la promesa de Dios, a la promesa de vida y de vida eterna. Porque no solamente Él promete que está aquí en la tierra con nosotros, con su iglesia hasta el fin del mundo, sino que va a estar con nosotros para siempre. Y esto, fíjate bien, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Yo quiero que piensen por un momento. Jesús no les está diciendo, hermanos, hagamos una votación. ¿Cuántos creen que podemos pasar? Porque así somos nosotros. ¿Cuántos creen que podemos, hermano? Y unos sí, unos no. Considerando, ¿no? Entonces, pero el tiempo, ¿qué dice ahí? Les recuerdo otra vez. Dice que llegó la noche. Entonces, ¿qué pudieron haber dicho los discípulos? Desde ahí ya alguno pudo haber dudado y pudo haber dicho, no es tiempo de navegar, no es tiempo de pasar. Mire, pasar al otro lado es de esta ribera del lago al otro lado del lago. Es una gran distancia, es de noche, es tiempo de huracán, es tiempo de lluvia. Es tiempo que están pronosticando en los canales de televisión. El pronóstico no está bien. Entonces los discípulos desde ahí empezaron a tener cierta duda. No lo dice aquí, pero yo me lo estoy imaginando, porque dice que llegó la noche. Pero Jesús dijo, hermanos, pasemos al otro lado. Viene Jesús y lo que hace es esto. Fíjense bien. Dice ahí que Jesús agarra su almohada. Y fíjate lo que a mí me llama la atención, porque este es el único evangelio de Marcos donde dice que se fue a dormir a la popa. Y estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Agarró su almohada y se fue a dormir. Pero hermano, pero si Él dijo, pasemos al otro lado. Él no les pidió opinión. Él lo que está diciendo es, vamos a pasar al otro lado. En otras palabras, lo que Jesús les dijo es, dentro de un rato, todo el mundo tranquilo, tómense su café, unos descansen, los que tengan que remar, remen, los que tengan que ver la vela, el que tenga que estar viendo, cada quien su trabajo, pero los que puedan, vayan a dormir. No dice así. Pero si Él lo hizo, yo soy el primero que también, si Jesús está durmiendo, ¿por qué no voy a dormir yo? Pero no sé cuál era el problema, hermano, en realidad. El problema más grande que yo encuentro es la falta de fe. Jesús ya había dicho, el maestro había dicho, pasemos al otro lado. Y esa es la palabra clave en esta tarde. Pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Eso significa que la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Él está diciendo que van a pasar, que van a llegar al otro lado. Él no les dijo huracán, lo que sea, tiburón, lo que sea. No sé, mi hermano, pero Él les dijo, pasemos al otro lado. Aleluya. Y la promesa que te leí al principio es, promesa de Jesús, y esta era para los discípulos simplemente para pasar al otro lado. Si tan solo el hombre en este tiempo escuchara la promesa y se la creyera al Señor, yo creo, mi hermano, que el hombre de Dios que viene a Cristo jamás se va a apartar de Dios. Le va a creer al Señor aunque lo estén colgando. Le va a creer a Dios aunque no tenga que comer. Le va a creer a Dios aunque lo dejen solo. Porque el hombre te dice, voy a estar contigo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te voy a impulsar. Te voy a prestar cuando no tengas dinero. No te preocupes, ya la tienes hecha y tú te lo pintas bien bonito. Y dices, no hombre, con esta gente la tengo hecha. No, nunca voy a pasar hambre. Qué barbaridad. Pero no es así. No es así. De repente tú ves alrededor y ya no hay nadie. De repente tú estás buscando un trabajo y nadie te da ninguna pista. De repente tienes hambre y solo tienes un par de huevos y la leche ya se acabó. Y unas tortillas duras. El problema está tan serio, mi hermano. Y lo peor de todo es que te reclaman en la casa. Ya sea el esposo o los hijos. Los hijos pues no saben. Y la esposa que sí sabe, te regaña más fuerte.
o viceversa. El caso es que hay un lío tremendo. La tempestad se pone tan fuerte, hermano, que te parece que todo se va a acabar. Pero si tan solo le creyéramos al Señor, eso sí, pero juntos, hermano. Mira, tratemos de creerle juntos al Señor. Porque si yo le creo y mi esposa no le cree, vamos a tener problemas. Pero qué bonito es cuando le creemos los dos. Sí, mi amor, tenemos hambre, pero no hay problema. Dios nos va a proveer. Uno de los dos va a trabajar. Que seas tú, preferiblemente. No podemos darle la educación a nuestros hijos, pero Dios va a proveer. Amén. Dios nos va a ayudar. Hermano, déjame decirte que el cristiano caminará diferente. Pero es que no escuchamos la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesucristo es, a los discípulos vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar allá. Hermano, a veces tú no te la crees que vas a llegar al otro lado. Y dices, yo no sé qué voy a hacer cuando esté viejito, no sé qué voy a hacer, no sé quién me va a ayudar. Y apenas tienes 40 años y ya estás pensando que te vas a morir. Y que ya estás viejo. Y que no sabes cómo te vas a retirar. Si tan solo escucháramos la voz de Dios, si tan solo escucháramos la voz de Jesús que dice voy a estar contigo hasta el fin del mundo, hermano, déjame decirte que no importa lo que pase, no importa que cambien el presidente, no importa, hermano, déjame decirte que Dios va a estar con nosotros, papeles o no papeles, hermano, Dios va a estar con su pueblo, aleluya, bendito es el nombre de Dios. ¿Sabes qué dijo Jesús, hermano? Yo le creo a mi Cristo y las palabras están en rojo. Jesús dijo en su palabra, no os dejaré huérfanos. Así es, amén. Dios, Jesús no ha dejado huérfano a su pueblo. Estará con nosotros en cada día de nuestra vida. De repente, mi hermano, viene la bendición cuando Dios permite. Pero la cosa es aquí asunto de fe. El último verso dice, el verso 40, Jesús le reprende, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Y hasta cierto punto ellos están conociendo a Jesús. Pero yo quiero decirte, iglesia, que esta palabra es todavía un poco más fuerte para nosotros porque nosotros sí le conocemos. Y a veces somos tan ingratos que todavía dudamos. Hemos visto la maravilla de Dios aquí en su palabra. Dios se lo ha dicho a tanta gente en la Biblia y se lo ha cumplido. Hermano, nosotros no somos diferentes de esos hombres y de esas mujeres. Somos la iglesia de Cristo y Cristo está con su pueblo. Hermanos queridos, esta noche